El otro día hubo una charla en la CPE sobre los derechos del niño en la tele. Nina, ¿vos te referías a la charla que hizo Hugo Moreiro? Sí, justamente, y tuvo muchísimo público. Por eso tenemos la opinión de una de las concurrentes. Bueno, la verdad que aprovechamos esta jornada de capacitación porque el señor Hugo Moreiro es uno de los representantes de la Defensoría del Público. Y yo, la verdad que uno conoce la ley de medios está empezando a andar en nuestro país de hace muy pocos años. Creo que esta Defensoría, por lo que nos dice, es del 2012. Es muy interesante poder saber cuáles son los derechos que tenemos como consumidores de medios, de televisión y de radio. Entonces, ¿qué derechos que tenemos como consumidores? Y me pareció, o consumidoras de estos medios, me pareció muy interesante poder saber que también tenemos líneas de denuncia. Él nos ha dejado de qué manera es la información, de qué manera se da la noticia y de qué manera podemos denunciar ante situaciones de discriminación, ¿no? Lo enfocó desde el punto de vista de la perspectiva de género, por todas las vulneraciones y por todas las miradas sexistas de los medios, estas situaciones que generan situaciones de violencia simbólica, por ejemplo, para las mujeres, como es el tratamiento de ciertas noticias, de ciertos crímenes, de las violaciones, de las desapariciones de chicas, y a su vez también que tienen que ver cómo es el tratamiento con la niñez y la adolescencia, en función de las leyes que protegen los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, para que podamos, diríamos, hacer desde los medios, como están capacitándose ellos, un manejo más cuidadoso de las noticias. Y de nosotras como consumidoras saber de qué tipo de noticias y poder aprender a leer también qué nos dicen detrás de estas noticias. El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Uno de los temas interesantes era como ejemplo, como taller, ¿no? Abordar la noticia del bullying, ¿no? Una noticia que pasó un canal de televisión nacional acerca de cómo encararon o cómo dar la información sobre un caso de bullying, ¿no? Esta noticia estaba como plagada de fallas en cuanto se daba información de que el bullying es una problemática social, pero era como que el problema estaba en la escuela. Continuamente se abordaba como que los docentes no habían sabido dar una explicación a este tema y como que había cierta responsabilidad y ciertos tips para detectar qué niños o niñas podían ser víctimas o qué niños o niñas podían ser victimarios. En este tema lo que se discute es decir, dar la noticia desde todos los aspectos y dar la información y también, digamos, cuando se habla de una noticia seria, dar información acerca de dónde podemos recurrir los padres, que aparte hay investigaciones muy serias, nos comenta Hugo, que la escuela es la caja de resonancia, la escuela no es la responsable de la violencia y la escuela es uno de los lugares en lo que resuena todo lo que pasa en el medio, pero no es la generadora de la violencia en general, ¿no? Es decir, es muy baja la incidencia de la escuela como generador de violencia con respecto a la violencia que sucede dentro de las escuelas, ¿no? Que también es resonante como una caja de resonancia. Otro tema importante e interesante fue cómo de todas las noticias, que eran más de 14.000 noticias que se analizaron del año 2014, el 0,5% de las noticias tenían que ver con la niñez y la adolescencia, de las cuales un porcentaje muy alto de todas estas noticias tenían que ver con una niñez y una adolescencia o víctima o violaciones o violencia juvenil o todo como estigmatizada desde la droga, desde el paco, desde la explotación sexual. Digamos, no se visualizaban las noticias de los niños desde otro lado, desde otro lugar, ¿no? De los intereses de los niños, de los lugares de los juegos, del lugar del entretenimiento. Es muy interesante que hay una red en internet, que es un sitio web que se llama Enredados, de periodistas con visión en niñez y adolescencia, con la perspectiva de derechos de niñez y adolescencia, de derechos humanos, y hay mucho material ahí de difusión que es muy interesante para consultar porque está desde como difusión y como desde el punto de vista de los derechos, cuáles son los derechos que asisten. Bueno, me pareció muy, muy aprovechable y muy interesante.
¿Saben qué es lo que más me quedó sobre esta charla? Sí, ¿qué? La preocupación de los periodistas locales sobre el bullying y el maltrato escolar en la tele. Estaría bueno seguir hablando sobre este tema. Y de esta manera nos vamos a un corte.